Muy buenos días. En este día viernes 14 de marzo de 2025, primero de Cuaresma del ciclo C, reflexionamos del Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículos 20 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado hasta el último céntimo. Palabra del Señor. En este trozo, que es parte de lo que llamamos el Sermón del Monte, el Señor nos está invitando a ver la profundidad del pecado, que no solamente es una cosa que se cometa de hecho. Antiguamente nos enseñaban que el pecado se podía cometer de pensamiento, palabra, obra y omisión. Obra igual hechos, o sea, hacer algo pecaminoso. Pero también está el pensamiento, la palabra y la omisión. Los pecados de omisión suelen ser pecados contra la caridad. Cuando tú, por ejemplo, ves a un pobre que te pide plata y le dices que no tienes, en circunstancias que podrías haberle dado aunque fuera 100 pesos, pero no le das. Ese es un pecado de omisión, una falta de caridad, que es un pecado muy grave. Todo pecado que se comete contra el más débil es gravísimo. Hoy tenemos el problema que estamos pecando de muchas formas, sobre todo los jóvenes que están tan tentados, están pecando de muchas formas sin saber que es pecado, y eso los mete en una tristeza de la cual no tienen idea cuál es el origen, y buscan entonces explicaciones que por lo general son erradas. Un muchacho que ve pornografía está cometiendo un pecado de fornicación, de adulterio mentalmente, y no digamos si después cae en algún pecado de masturbación, por ejemplo. Eso ya es de hecho. Pero ese pecado después le mantiene en la cabeza imágenes y pensamientos que siguen siendo pecado. Y el pecado engendra la muerte. La verdadera muerte que experimentamos acá en la tierra, que es la muerte primera, es la muerte del pecado. Palabra. ¿Cuántas veces nosotros pecamos de palabra? Cuando hablamos mal de una persona, estamos cometiendo un asesinato contra esa persona. La estás matando frente a otros. Cuando dices palabras groseras, estás cometiendo un pecado, porque eso es un atentado contra la persona a quien estás agrediendo de palabra. Cuando murmuras, cuando te dejas llevar por la ira y dices cosas que después te arrepientes. Estamos en pensamiento, palabra, obra, que es cuando ya vas a cometer los pecados de frentón, y la omisión que ya vimos. Fíjense
la sutileza del pecado. Por eso el Señor nos está advirtiendo acá, ponte a buenas con tu adversario antes que te lleve a la cárcel. Por eso es tan importante la reconciliación. Ir donde un sacerdote cuando te das cuenta que has cometido un pecado de esos, te vas a confesar. Y después, si además has agredido a alguna persona o le has hecho mal a alguna persona, ve donde esa persona, pídele perdón. Cuando tenemos un juicio contra alguien, por ejemplo, en el fondo lo hemos matado en nuestro corazón, ve y pídele perdón por haberlo juzgado. No somos mejores que los demás. Y en la medida en que nos vayamos dando cuenta de nuestra debilidad, también el Señor nos va a ir ayudando para no juzgar y podremos vivir en paz. Aprovechemos este tiempo de Cuaresma para una seria y profunda conversión. Y en la indulgencia plenaria que pidamos la gracia, ya que se nos remiten todas las consecuencias de los pecados que hayamos cometido hasta este momento, la gracia de no volver a pecar. El que tenga oídos para oír, que oiga.